Hello and welcome to our FLAF 2024 Q&A panel sessions. My name is Tyler Marcano and I work with the Philadelphia Latino Arts and Film Festival, and we're moderating this session today. I'd love to begin by giving our opportunities, let me restart that. I'd love to begin by giving our participants an opportunity to introduce themselves. I think we'll start with Maria. Introduce yourself and your film. Hi, Tyler. Thank you. I'm really excited to be here. My name is Maria Jose Maldonado, she, they. I'm born and raised in Queens, New York, and currently based in Queens. And my film is called My Fierce Aunt Bianca. It's about my fierce Aunt Bianca, Exotica Maldonado, who was a transgender starlet in 1990s New York City, who appeared on numerous daytime talk shows like Jen Jones, Howard Stern, Phil Donahue, and even Cristina on Univision. And I honor her and her transgender legacy as a trans woman in the film by throwing her a birthday party. Awesome. It's a 10-minute short documentary. ¿Y tú, Alfonso? Perdón, no te escuché. ¿Qué tal? Mi nombre es Alfonso Astiaburo, soy el director de Hijas del Maíz, Maíz Daughters, que es una coproducción entre Argentina y México, que filmamos en Chiapas durante bastante tiempo y cuenta la historia de dos mujeres indígenas, una Tzotzil y otra Celtal, que desde hace muchos años trabajan en un proyecto llamado Yaxchilancetic, que en lengua maya significa mujeres nuevas. Y trabajan principalmente con mujeres indígenas que salen de las comunidades hacia la ciudad con embarazos no planificados. Y hace 30 años que hacen un trabajo muy increíble desde mi punto de vista, de transformación, ¿no? De este sujeto social que es particularmente vulnerable en las grandes ciudades. So I'd like to start off. My first question is, this is always my first question. We'll start off with Maria, but I always like to go with this one because it's simple, but everybody has a source. Like Maria, yours is almost kind of answers itself, but I'm sure that there is some sort of answer to it, which is what inspired you to make this film, or rather, what exactly inspired you to decide this film is going to be about that subject, being your aunt or is indigenous women. Let me send it in Spanish to make sure. But yeah, where did that inspiration come from? I think you're muted. I can't hear you, Maria. No. Maria, I can't hear you. No. You cut out on me. No, I can't hear you. Can you hear now? Now I can, yes. Okay, I don't know what's going on with these headphones. Okay, I'm gonna abandon these. All right. My aunt is my muse. She is the source for the film. She was my babysitter growing up. When I was 5 years old, 6 years old, she picked me up from school. And I would watch her on TV growing up. Like every few months, she was on one of these, infamous talk shows. So to me, she was a superstar. She was a rock star. And unfortunately, she succumbed to AIDS-related complications when I was 10. So that was really hard for me to watch her, pass away so fast. So I had that heartbreaking experience as a child of, losing someone I really love and look up to AIDS. And I think that stays with you like that. I don't know if I want to say trauma, but it's a lot. It's a lot to carry over the years. And I never stopped thinking about my aunt, and I know that she wanted to be a filmmaker. She was a dominatrix in New York, and she wanted to make films about being a dominatrix in New York. And so this is like my ode to her, my love letter to her, and also correcting her legacy, because on her hospice room it said Bianca Maldonado, and a lot of my family still views her as a man
who was like a woman impersonator, like a drag queen almost, but she wasn't. There was just no, people weren't saying transgender back then, like she called herself a transsexual on the show. So it's my way of, correcting her legacy, but also honoring her, 27, 28 years later. So yeah, my aunt is everything to me. It's beautiful. ¿Y tú, Alfonso? Hace varios años, en el 2012, yo estaba haciendo otra película en Chiapas, que poco tenía que ver con esta, pero era la historia de dos astrónomos que iban trabajando en escuelas rurales y queríamos filmar en un lugar en donde los conocimientos con los que se encontraban eran mucho más valiosos que los conocimientos que ellos llevaban para trabajar con los niños. Entonces terminamos filmando ahí en Chiapas, que es cuna de la cultura maya y que tienen conocimientos sobre la astronomía que siguen entrecruzando su vida cotidiana. La cuestión es que en medio de la elaboración de la película, Sofía, la protagonista, se quedó embarazada. Y filmamos cuando ella estaba ya de 8 meses de embarazo, así que bueno, hicimos un poco lo que pudimos. Y ella decidió tener el hijo, su hija, ahí. Y de esta manera llegamos a este hogar comunitario. Entonces compartió el proceso de gestación con mujeres indígenas que no hablaban español y que todas habían sufrido violencia y que estaban realmente muy solas antes de llegar al hogar. Y recuerdo que hace ya más de 10 años, en ese momento le hice una entrevista a Sandra, que es la mujer esta argentina que fue una de las fundadoras del hogar, que habla en la película. Eh, y entonces me empezó a contar más o menos el trabajo y en un momento recuerdo que le pregunté si trabajaban con otro tipo de mujeres, si llegaban al hogar otro tipo de mujeres que no sean este perfil de mujeres indígenas, víctimas de violencia, sin educación, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que abrió los ojos muy grandes y me dice, qué bueno que me preguntas eso porque nunca nadie me pregunta eso. Y me cuenta la historia de una comandanta zapatista que había quedado embarazada y que era una mujer que tenía, no sé, 25, 26 años y que nunca había sido madre. Y que en ese territorio llegar a esa edad y no haber sido madre era un estigma social muy fuerte, lo cual significaba que había dado su vida por la causa, ¿no? Y había quedado embarazada y no tenía pareja, lo cual también era un estigma social incluso en los territorios zapatistas. Entonces cuentan que como ellas habían hecho trabajo en muchas comunidades zapatistas, que son muy distintas a las comunidades indígenas en las que trabajan habitualmente, ¿no? Es un mundo completamente distinto. Pero sin embargo, algunos, algunos estigmas culturales todavía sobrevivían. Estoy hablando de hace, no sé, como 20 años atrás. Y recuerdo que me cuenta que esta mujer que era particularmente fuerte, era un cuadro político, muy formada políticamente, muy fuerte físicamente, estaba acostumbrada a vivir en la selva. Eh, Me dice, es probablemente la mujer más fuerte que llegó al hogar y la mujer que más vimos sufrir aquí dentro. Eh, y cuenta, y tuvo el parto y después de tener a su hijo se quedó en silencio durante varios días. Y cuando volvió a hablar nuevamente dijo, nosotros y nosotras hablamos de construir un mundo nuevo. Estas cosas, esto que me pasó a mí no le puede volver a pasar a ninguna mujer zapatista. Eh, y pidió licencia en LZ y empezó a diseñar planes de salud y de nada, de salud reproductiva, educación sexual, etcétera, etcétera. Y recuerdo que cuando me contó esta historia,
habló de la soledad que había vivido esta mujer tan fuerte y de cómo la había sufrido de una manera que yo nunca había pensado. Digamos, siempre creí que sabía mucho de la soledad y de cómo afrontarla, hasta que me contó lo que era para una mujer, incluso una mujer tan fuerte, eh, enfrentarse al parto sola, ¿no? Más allá de la compañía que tenía ahí en el hogar. Y recuerdo que me quedé pensando en eso durante mucho tiempo. Y en ese tiempo me fui haciendo muy amigo de las Maris y de sus hijas pequeñas, que ya no son pequeñas, ya son cada día más grandes. Eh, y tiempo después les propuse tratar de reflejar el trabajo que se hacía ahí en el hogar cotidianamente. Eh, y en todo ese tiempo fui viendo cómo paulatinamente iba cambiando mucho el trabajo cotidiano que hacían. Cuando ellas hace 30 años empezaron ese trabajo, que fue a mediados de los 90, la mortandad infantil era un problema gravísimo en ese lugar. Las condiciones en donde las mujeres indígenas tenían sus partos eran horribles, inhumanas. Entonces atendían una necesidad muy concreta de las mujeres. Y aparte era un estigma social muy fuerte. Toda mujer que tenía un hijo y no tenía pareja, que había quedado embarazada fuera del matrimonio, lo vivía muy mal en esa cultura, en ese marco cultural. Entonces un poco se escondían para ir al hogar, intentaban pasar, que nadie en su comunidad se enteraran de todo esto, ¿no? Eh, y paulatinamente en los últimos años las necesidades de las mujeres son otras. Digamos, hay cada vez menos partos en el hogar, no son tantas las mujeres que van a pedir, van a buscando una partera, sino que van buscando otras cosas, van construyendo otro tipo de lazos y va cambiando muchísimo el trabajo que hacen. Eh, pero bueno, un poco el punto de partida fue ese, encontrarme con algo que no había imaginado, ¿no? Y supongo que es una de las motivaciones por las cuales hacemos documentales, ¿no? Porque tenemos preguntas. Eh, y no sé si buscamos respuestas, pero sí queremos ver algo que nos genera incertidumbre, ¿no? Wow, that is very is man. There's so much unpacked here. Um, yeah. Wow. I'm gonna I'm gonna re-listen to this interview. I promise you, because I didn't get every word, obviously, because my Spanish is not amazing, but I got like 95% of that. Um, and truly like that's why I like talking to filmmakers, because there's something about like what draws all of us to make what we make, whether and it always seems to come from, I think quality comes from like a genuine care and a genuine interest, and from both of you I feel that, and it hits me emotionally, because that's entirely what I am in this business for, and the reason I like doing these moderations is getting to hear from you guys. My next question really, I think, goes right into it. I'll drop in the chat for Alfonso. Is like, what kind of challenges with the topics you guys covered, both personal and very kind of serious, but very serious themes, like what challenges did you guys overcome as filmmakers throughout the process? I think Mario, will start with you. Thanks, Tyler. Oh, it's Maria Jose, by the way. Oh, my apologies. Um, one of the challenges I came upon was that I was working with my family. This is a documentary that deals with my family. You know, my aunt is no longer with us, but I had to interview my grandma, who's my aunt's mom. And
you know, just people who've never been in front of the camera before. And so there were technical difficulties. I thought about pre-interviewing people, but then I was like, no, let me just get the raw emotion right at first. So there were these choices I had to make with my grandma. I was living in Toronto at the time for 2 years when I was doing some of the production. And I flew into New York. My grandma still lives in the same house that I grew up in on the top floor with my family. And I put her in her garden. It's really nice out there. That's like her happy place. And I lapped her up and waked her up. And then I never told her what I was going to ask her. I was like, yeah, we're going to talk about Bianca. And she started saying, I didn't know what she was going to say, you know, but she started saying the most beautiful things. And I'm like tearing up here, but also trying to like keep track of everything. Like, oh my God, grandma. Like she just said the most beautiful things. And not that I thought she was going to be like ignorant or anything, but I just didn't know what to expect, to be honest, because she's over 80 and I don't really know like what kind of content she'd be watching, you know, like Spanish language, what is the trans like literacy, you know, like I just didn't know what to expect. And also I wasn't going to make her look bad either. You know, I give my family a lot of grace. I love my family a lot. So, that was nice. But then I realized after I interviewed her that I hadn't pressed record on the audio. So I had to do it all over again. And then I told her, I was like, that was beautiful, you know, but we have to do it again. I'm sorry, grandma. And she's like, are you kidding me? But, you know, she did it again. It was fun and, you know, it was quick. So it was good. So that part. And then I think the other hard part was being so close to it, and it is a really healing film. Like I talked to a lot of my family members and I showed it to them afterwards, and you know, a lot of them, they cry because they were there. They loved her, my aunt, and they saw her die. She deteriorated really fast. I mean, AIDS was no joke back then. So, you know, it hits them, it takes them back to that place. But in a way where I think it offers some closure, right? And it's not just like I'm taking them there and I'm just leaving them there. You know, we're on this, like we're holding hands, hugging together and crying and remembering her and honoring her in a party, right? I'm not just talking about the pain of losing her. I'm talking about her life, her legacy, and you know, the impact that she left on all of us. So I think that was one of the most challenging parts. Accessing the emotion without letting it overwhelm me. There's some scenes where I'm in the cemetery visiting my aunt's resting place, and my co-director and producer was like, you know, I think you should dance in this scene. And I was like, you know, and I was like, sure, let's try it. And then it was just, I did, but I wasn't in that emotional place to dance. Like there was another person dancing at somebody like their loved one's tombstone. And they were in that place, like they were jamming out. It was like a party, right? But I wasn't there yet emotionally at that point in my journey with the film. Now I think I could probably do it, but then I was just like, ugh, like I was just melting. I was just a mess. Like it wasn't like a celebratory for me. It was really me as a 10-year-old going back to that place, saying goodbye to my aunt. So that was the challenge for me, the emotional challenge. Also, I'm an emerging filmmaker, so this was my second film. So there was just like a lot of things to juggle and, you know, just a lot of planning and, but everything worked out great. My co-director, Latavia Alicia Young, sorry, is fantastic, a true professional. So we really went all in on this film, and we're both really proud of it. I'm really proud of it, and I think, you know, it came out really well, and I think my family is really proud of it. So I think for me, working with my family, but also I didn't want to hype myself up to such big standards, but I really wanted an emotional payoff for my family, like and I think I achieved it according to everything they told me. And you know, there's more of my own story to tell. If you watch the film at the end, you'll see that there's much more story to tell. I mean, it's really hard to tell somebody's story in 10 minutes.
And so now I'm developing the short into a feature film, feature documentary. That's awesome. I think, yeah, I think I remember that standing out as one of the films that I 100% was like, wow, this is I remember making a note of the quality it was for the length of time. Because for me, as a filmmaker who studied like documentary narrative, documentary is really hard. And to make it as emotionally impactful and flow in such a beautiful way in such a short period of time is a challenge. So I hearing you say that you're going to expand it to a feature is both obviously a daunting task, but it's a very, very exciting because you did so well with the shorter medium. Y Alfonso, Gracias. Em, ¿Por dónde empezar? Yo recuerdo que al principio, el hogar es un universo totalmente femenino, digamos. Es muy extraño que vayan hombres y... Entonces, yo al principio, cuando les propuse contar la historia, es como que tenía cierta preocupación de que eh, mi presencia fuera muy invasiva, de que fuera incómodo para mujeres que están en un estado de vulnerabilidad muy fuerte. Entonces recuerdo que estaba hablando con Sandra y con María, María la que es partera, midwife. Eh, y recuerdo que les iba explicando todo esto y les decía, bueno, no se preocupen, va a venir una mujer sonidista, una mujer camarógrafa, y yo les iba hablando así, me acuerdo que iban como negando con la cabeza hasta que en un momento me interrumpen y me dicen, no, no, por favor, no nos llenes de, no recuerdo cuál fue la palabra, creo que fue algo así como, no nos llenes de chavas, de mujeres, de chicas, el hogar, digamos, ya vienen, todas las que vienen aquí son mujeres. Eh, y lo que me dicen es, si nosotras estamos de acuerdo con que ustedes hagan una película, ese proceso nos tiene que contribuir a nuestro trabajo cotidiano. Entonces, me acuerdo que al lado mío estaba mi productora, Ana, y me dicen, nosotras queremos que si van a filmar aquí, venga un equipo de trabajo mixto que refleje lo mismo que reflejan vos y Ana cuando están aquí. Que hombres y mujeres pueden trabajar desde un lugar de igualdad, de respeto, de colaboración, que es algo que para muchas mujeres que vienen aquí, que como les dije antes, sufrieron violencias de todo tipo, no es común de ver. Entonces, bueno, esa fue una de las primeras veces que me sentí muy estúpido por mis prejuicios, ¿no? Eh, y en general el desafío fue estar muy atento a este tipo de cosas, ¿no? A que uno carga un montón de preconceptos eh, y darse cuenta que la mayoría de las veces son equivocados, ¿no? Son muy estrechos de visión. Eh, y después, hace un tiempo en un festival vi la película, hacía como un año, creo, muchos meses que no la había vuelto a ver, creí que nunca más la iba a volver a ver. Y, y me quedó una sensación, digamos, fue como una elección desde el principio que mi presencia estuviera muy, muy diluida, muy, que no se notara mi presencia, ¿no? No se escucha mi voz fuera de plano, no hay ningún tipo de voiceover. Siempre es la voz de ellas, de las Marías, de las hijas. Eh, y al tomar esa decisión y viendo la película con otros ojos, me di cuenta que más allá de todo lo que se gana dándole totalmente la voz a ellas,
también todo lo que se perdió en el medio, ¿no? Que es la relación que fuimos construyendo durante muchos años y especialmente que nos reímos mucho todo el tiempo. Eh, y tal vez hubiera sido una película que más allá de que trata temas muy serios, tal vez hubiera sido un poco menos solemne si se escuchara mi voz y si no hubiéramos sacado toda esa parte del vínculo entre nosotros, ¿no? Y especialmente las risas, que son parte de la cotidianidad, ¿no? Eh, y después una decisión muy difícil a lo largo del proceso. Las dos Marías son como las protagonistas de la historia, ¿no? Eh, y tienen una relación muy distinta con su comunidad, que es algo central en la vida de la cultura indígena del sur de México. Digamos, la comunidad creo que es más importante incluso que el concepto de familia, digamos. Para mi marco cultural es incluso hasta difícil de entender a veces lo que significa realmente. Bueno, y ellas dos se escaparon de muy niñas de su comunidad, de muy jóvenes, una porque quería estudiar y la otra porque estaba embarazada. Y una de ellas no volvió nunca más y la otra vuelve todo el tiempo, que es algo que tratamos de mostrar en la película. Eh, y una cosa muy similar sucede con la relación con la masculinidad, especialmente con los padres de sus dos hijas, ¿no? Eh, una prácticamente no tuvo más relación o muy de a poco la ha tenido, y la otra tuvo relación y la sigue teniendo más allá de que se haya separado, ¿no? Y entonces a mí me llevó varios años pedirle permiso a María para entrevistar al padre de sus hijos, porque sabía que era un tema muy sensible. Y yo tenía un montón de preconceptos, creí que era una persona violenta o rústica, o muy machista, me lo imaginaba. Y cuando lo conocí era completamente distinto. Eh, a través de los años debemos haber hecho, no sé, decenas de entrevistas a mujeres del hogar, a mujeres que llevan, a mujeres de todo tipo, ¿no? Y ninguna eh, definió el tipo de patriarcado que hay en las comunidades indígenas de ese territorio como los definió este hombre. Yo cuando lo escuchaba me quedaba muy sorprendido. Eh, y es un hombre que había abandonado a sus hijos, abandonó a su esposa en el parto, fue muy violento a lo largo del tiempo. eh, y reconocía todo eso, de alguna manera era súper compleja la entrevista porque lo explicaba, lo justificaba, lo cargaba con mucha culpa. Y fue un material que a lo largo de la gran cantidad de cortes que fue teniendo la película, cortes me refiero a versiones, distintas versiones de la película a lo largo del proceso de edición, siempre iba apareciendo y el problema es que más allá de la entrevista no tenemos mucho más material de él. Entonces yo se la mostré a muchísima gente y hacían una lectura tan distinta a lo que yo veía, donde yo veía complejidad, eh, la gente a la que se lo mostraba veía de alguna manera justificar su propia violencia, un discurso, no llegaba a transmitir con el poco material que tenía la complejidad de esa situación. Y sacarlo de la película para mí fue terrible, me pareció que la película a mis ojos era mucho menos compleja sin ese tipo de voces, pero al mismo tiempo me parecía tan notorio cómo se malinterpretaba lo que este hombre decía, que fue una decisión muy complicada, digamos. Eh, que lo hablé muchísimo con mis productoras, eso lo pensé muchísimo. Porque incluso cuando después vieron la entrevista, Mar y estas mujeres,
estaban muy interesadas en lo que decía, ¿no? Y cómo había cambiado su visión este hombre después de muchísimos años. Eh, y nada, después no sé qué tipo de desafíos. Es decir, yo creo que siempre, a mí los documentales que me gustan mucho, son aquellos que dependen de la relación que construye el director con sus personajes, ¿no? El que filma con el que es filmado. Porque aparte, a mí me parece que dejarse filmar es uno de los regalos y de demostraciones de confianza más increíble que te pueden dar, digamos, porque me parece increíblemente íntimo dejarse filmar. Y eso te tiene que crear un compromiso muy fuerte. Creo que en el 99% de los documentales nos pasa eso, ¿no? Cómo ser fieles y retribuir ese tipo de confianza. Nos pone todo el tiempo con un montón de preguntas acerca de si estamos reflejando correctamente lo que nos dicen, porque aparte al editar el material uno está manipulando todo el tiempo, pero si en esa manipulación, en ese recorte estamos siendo honestos con nuestros personajes, honestos con lo que realmente pasa. Eh, pero bueno, creo que eso nos pasa siempre cuando hacemos documentales, ¿no? Pero creo que es el desafío con el que nos enfrentamos todo el tiempo. Uh, Yeah, I think like again, that's why I wanted to that's why I always like to give you guys your props. Like both of you guys work in a medium that I am so admirable towards because I am not good at documentary like, at all. Because I'm not a person who I'm not a good storyteller in the terms of being able to recontextualize what you have, right? Whereas I come from the side of filmmaking where it's like I want to control every little aspect of my scene so that I can make it happen exactly how I want. That's why I have such an admiration for filmmakers who can create such quality pieces from reality because it's I hate to use the term, but like it's stranger than fiction. Like you can find such much more engaging material and genuine story and care and concern. You can feel it through the screen solely off of your ability to wield that medium. And I admire it so much. This next question is my favorite question. This is a question that I bring back always because even if it's obvious or not obvious, which it may be for you guys, I always think that there's the opportunity to tell. There's always a story based around. So I guess we'll start with Maria. How did we land on the title of our film? Because sometimes they may seem obvious, but I think that for everybody, it's always a weird path to deciding what that's going to be the name. Um, yeah, so I didn't know what I was gonna call it. I think at first it was like Finding Bianca or Loving Bianca or something. And then my co-director, Latavia Alicia Young, and I were just kind of placeholding it. But I mean, if you look at this photo, this is a very famous photo. It's this album cover by Blood Orange Coastal Grooves. Brian Mattel took this in front of Sally's Hideaway. Sally's Hideaway was where they filmed, you know, the opening scenes of Paris is Burning, where they do a lot of the boat balls. But my aunt was really fierce, and when I was interviewing her childhood best friend, Nana Nazario, who's a New York lesbian up in Harlem, musician. She's amazing. She's like my aunt now. I call her my aunt. She, you know, she just said, you know, she loved you and you got a fierce aunt, honey. And I was like, that's it, my fierce aunt Bianca. And so it came from something Nana said, one of my aunt's best friends. And, you know, it's like LGBTQ vernacular, like fierce, honey, you know. So I think it's an ode to the culture. It's very like cultural lingo, queer culture lingo. Also, it's just so fitting about my aunt. She was very super fierce. And then I wanted it to be, I mean, it is ultimately from, I tell the story, you know, I consider myself the guardian of my aunt's legacy. So
it's not just, you know, fierce Bianca, it's my fierce Aunt Bianca. Like and then it's also gendering her as a woman. She's my aunt, you know, and for the longest time, people in my family, you know, she was my uncle, but she's not, she's my aunt. So I think all those elements fit together, and then, you know, once I suggested that to Latavia was like, yeah, let's do that. And I think it's just kind of snappy too, which I appreciate. Love that. See, that's why I ask. Back to the documentary question. You never know how you land on the words. Y tú, Alfonso. Es que un problema que tenemos muchas veces es que cuando queremos hacer una película y empezamos todo el larguísimo proceso de buscar financiación, escribir proyectos, que digamos es como la mitad de la película prácticamente, el proyecto tiene que tener un título. Y para mí el título de una película se lo pones el día que la terminás, digamos, ¿no? No el día que todavía no sabes ni lo que vas a contar. Em, y entonces, claro, para la primer convocatoria, no me acuerdo si era para el Instituto de Cine Argentino o para un fondo internacional, no recuerdo, había que ponerle un título y entonces le pusimos Hijas del Maíz, Maíz Daughters, eh, un poco porque era como un juego con uno de los pocos textos de la cultura maya que llegan hasta nuestros días, que es el Popol Vuh, que habla de las distintas, bueno, que en un momento habla de los hombres de maíz y todo eso. Eh, y aparte, el lugar del maíz y de la milpa en la cultura de estas mujeres, y no solamente, la milpa es como el corazón de la comunidad, ¿no? Y el cultivo del maíz es prácticamente sagrado. Entonces, bueno, le quedó ese título durante mucho tiempo y conseguimos financiación con ese título y editamos la película. Y yo siempre pensaba, bueno, ya vamos a encontrar un mejor título. Eh, y recuerdo que cuando estábamos terminando la película, creo que era con Sandra que estábamos hablando, ahí en San Cristóbal, en Chiapas, eh, y me estaba hablando de muchas cosas. Me estaba diciendo, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo en una comunidad, lo tenés que venir a ver. Es un grupo de mujeres en donde todas tienen más de 20 años y ninguna es madre. Y yo decía, qué bárbaro, ¿cómo puede ser? Porque a partir de los 13, 14 años empiezan a tener hijos en las comunidades. Eso es lo más común. Y era un patrón que empezaban a ver que se estaba rompiendo. Y entonces estábamos hablando de todos estos cambios que se estaban viendo en el mundo indígena, de la influencia del zapatismo en todo esto, pero también la influencia de los teléfonos y las redes sociales y dónde íbamos poniendo el foco. Y en un momento, hablando un poco de estas mujeres embarazadas que llegaban al hogar desde hace tantos años, eh, y la verdad es que muchas veces o en muchos casos, estos embarazos habían sido producto de un abuso sexual. Digamos, no siempre, ni es la regla general, pero muchas veces sucedía. Eh, y una cosa que me decía Sandra es que el lugar donde sucedían estos abusos era en la milpa, en el lugar donde se plantaba maíz. Eh, y yo me acuerdo que cuando escuché eso me impactó mucho, eh, obviamente. Aparte, vieron que la entrevista a María en la comunidad es en medio de la milpa, en medio del maíz, ¿no? Porque aparte tienen una simbiosis muy profunda con el maíz. Eh, y nada, cuando escuché eso dije, no, ok, me parece que también tiene este tipo de lecturas el título y dejémoslo, dejemos de buscar otro. Por algo caímos ahí y lo dejamos, ¿no? Pero
Pero sí, a lo largo de muchísimo tiempo busqué un título mejor y no lo encontré. Wow. Yeah. So that's always my favorite question for obvious reasons, because there's always a story, a route how you get to it, and I was especially excited to ask you guys that today because I love asking documentary filmmakers. They always have a better answer. Um, Now this is my last question. This is a question that I always bring back to. I don't necessarily think it's the easiest question to ask or answer, but I do think it's a question that I like to ask because I learned when I became a filmmaker, one of the first things I started to realize when I finished my first film was that once you finish a film, it's not yours anymore. Like once it's wrapped and you start to show it to people, kind of becomes everybody's in the way that like everybody's interpretation of your work is now just as valuable as all the things you've been thinking while making it. Um, so I guess my question to you, and we'll start with Maria, is how do you hope audiences receive this film, and what do you hope they take from it when they watch it? As the director, like what is your goal for that? Well, I hope that audiences take from it, from what I've seen, that I love my aunt a lot. This was a labor of love that I continue to do, developing feature length now. And I think there's millions of families out there who lost somebody to AIDS in the 80s and 90s, and even more recently. So, and people are still living with HIV/AIDS. So, I think there's a lost generation, a lot of lost talent, and my aunt was part of that generation that we lost. And I've had a lot of queer elders. I love when queer, like LGBTQ elders come up to me because they lost a lot of friends, and they really appreciate the film because maybe it reminds them of people they've lost. Because I lost my aunt, and I want people, I don't know, I guess to take some healing with them, take the love that I have for my aunt. I also, secondly, it's not just about people in memoriam, but people who are still living and who will be in the future generations. I made this film too for present and future generations of my family to preserve my aunt's memory. It's a transgender legacy. She is the only trans person I know from the past in my family that I know of. There might have been others, but I don't know. And there's now trans people in my family, and there will be in the future. So I want people to honor their ancestors or ancestors, but also living trans people in their lives that they love, and the future ones. I have a 4-month-old. I don't know what gender they're gonna end up identifying with, and that's a journey. And as a parent, I identify as a non-binary trans person. So, I think people just need to, I don't know, I would love people to see the film and love my aunt, but also love people more fiercely around them too, of all different genders, and appreciate gender diversity a little more. Like, if you're not trans, you're never gonna understand that experience, right? Like, and you don't need to necessarily, but you need to respect and accept and, just love somebody as they are, respect the pronouns, the names. And it's, that's, a lot of people stumble on that. But I think that for me, I would love people to take away from the film healing and, continuous healing and just love and healing. Love that. I think that very comes across very much as an audience member. I could tell you, I felt the love watching your film. Especially as somebody who has family who came up in a very similar environment. My family's from Bushwick, and I had a lot of relatives and people affected by those same things. Watching your film was extremely impactful, and it felt so genuine, and I enjoyed it so much because of that love. You feel the love for who you're discussing. I think it stands out. Alfonso. Eh, Mira, ojalá que la película contribuya
al diálogo, básicamente. Eh, digamos, yo creo que hicimos una película sobre un grupo de mujeres a las cuales admiro mucho, que se hacen muchas preguntas y que intentan construir un mundo mejor. Eh, y estamos en un contexto actualmente en el cual hay algunos valores, por lo menos en mi país, en Argentina, algunos valores que antes dábamos por sentado, como la solidaridad, la ayuda mutua, que ahora son puestos en tela de juicio, ¿no? Hay toda una filosofía del egoísmo, de la individualidad, de aplastar al prójimo, de la desigualdad, que me parece horroroso, pero aparte me parece increíble que no podamos dialogar acerca de qué tipo de mundo queremos construir, qué tipo de relaciones queremos construir, eh, qué entendemos por relaciones igualitarias, qué entendemos, qué se nos ha ido perdiendo. Yo recuerdo que en un momento, hablando con las Maris y con Sandra, en un momento, este tipo de proyectos siempre tienen el problema de la financiación, ¿no? De cómo sin recursos logran llevar ese trabajo adelante, ¿no? Y recuerdo que en algún momento tenían, no me acuerdo, financiación de qué país, y en un momento se les había terminado y, y no tenían dinero para seguir sosteniendo el hogar. Y entonces empezaron a hacer la prueba de darle los mismos servicios que le dan a mujeres pobres y indígenas, etcétera, etcétera, a mujeres con estudios que podían pagar estos servicios. Y con ese dinero poder atender a estas otras mujeres de manera gratuita. Y me acuerdo que dijeron, bueno, hagamos este experimento, veamos qué pasa. Y me dicen, y ahí nos dimos cuenta de algo que no nos habíamos dado cuenta en muchísimos años de trabajo, que estas mujeres con dinero, con estudios, con formación, tenían el mismo desconocimiento de lo que les estaba pasando que mujeres indígenas que no habían tenido estudios, que habían sufrido violencia. Y me dice, y entonces nos hizo repensar completamente el trabajo que estábamos haciendo y de qué manera estábamos viendo el mundo. Eh, y entonces intentaron empezar a hacer el trabajo de manera más transversal, ¿no? Y que empezaran a convivir mujeres de distintas extracciones sociales y de distinta extracción cultural. Y paulatinamente dijeron, ¿y por qué este tiene que ser un lugar exclusivamente de mujeres? Y se empezaron a esforzar mucho en que también vayan hombres al hogar comunitario, ¿no? Y empezar a hacer un trabajo cada vez más integral. Eh, rápidamente, o uno se da cuenta rápidamente de que aparentemente ellas trabajan con mujeres, pero el objeto de su trabajo no son estas mujeres, son los hijos e hijas de estas mujeres, ¿no? Que los círculos de violencia que se transmiten de generación en generación se tienen que cortar con los hijos, más allá de la transformación de las mujeres. Eh, y entonces, a mí lo que me parece es que ojalá que la película ayude a dialogar, ¿no? Ayude a salir un poco de estos corsets en donde nos metemos todo el tiempo, en donde damos un montón de cosas por sentadas y de que el mundo es así, es injusto, es desigual y de que, bueno, así se va a quedar, ¿no? Especialmente en un momento en que pareciera que va a ser cada vez más desigual y cada vez más violento. Eh, al menos yo tengo una perspectiva muy poco optimista por lo que está ocurriendo en mi país, ¿no? Pero nada, ojalá sirva para hacernos otras preguntas y para pensar, para dialogar.
para lo que deben servir esto que hacemos, ¿no? Well, guys, thank you so much for answering all my questions. I'm just gonna do my little outro spiel, but I want to say thank you very, very much for coming, and thank you for answering my questions, letting me pick your brains a little bit about some stuff relating to your films. I love both of them. I actually double checked to go through it. Like, I checked in our site to make sure that I was like, yes, I remember I was looking through and I have certain ones starred, and both your Aw, films thanks, are Tyler. on my starred films from the festival this year. So I was really, really excited to get to talk to you guys. I just want to say thank you so much for your time in today's panel. I'd like to remind audiences that they can learn more about FLAF by visiting their website at flaf.org, and want to thank both our filmmakers and our audience for joining us, and to stay tuned for more updates from the Philadelphia Latino Arts and Film Festival at our website, Instagram, LinkedIn, Facebook, all those things. Thank you so much again, guys.